¿qué es un corredor público y qué se diferencia de un notario? Corredor público es un fedatario investido por, en este caso, la Secretaría de Economía, es decir, el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía. Nosotros estamos investidos por una ley federal y los notarios públicos por una ley estatal. ¿Tú cuáles dirías que son los principales errores que se cometen a la hora de una compraventa? No contratar los servicios de un profesional, ¿no? ¿Qué pasa si ya está listo para entregarse y el comprador no puede pagar el precio total, no puede? Si eres el comprador, debiste o deberías de buscar alternativas previas, es decir, negociadas en el contrato para buscar esquemas de salida en caso de que eso suceda. La única manera de que un extranjero tenga acceso a un inmueble De carácter de carácter residencial en esta área, en esta zona, económica exclusiva, sí. sería a través de un fideicomiso. Así es. Hola, ya estamos aquí en el podcast 4 de Coldwell Banker Bloom. Y hoy tenemos un súper invitado, es Gilberto Guzmán, corredor público número 12 de Quintana Roo, que nos viene a compartir su experiencia. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Bienvenido, Gilberto. Gracias. Bueno, pues y para comenzar este podcast con preguntas interesantes, Gilberto, ¿qué es un corredor público y qué se diferencia de un notario? Ok, a ver, bueno. Corredor público es un fedatario investido por, en este caso, la Secretaría de Economía, es decir, el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, que nos investen con fe pública y tenemos facultades, por ejemplo, para evaluar ¿qué? Inmuebles, evaluar intangibles, evaluar maquinaria y equipo, en fin, ciertas cosas. Y la fe pública, pues es la fe pública que conocemos, por ejemplo, la de los notarios, algunos funcionarios públicos que también tienen fe, ¿no? Es decir, que dan esta certeza, ¿no? Del acto que se lleva a cabo. Bueno. La diferencia, la primera, sería esa. Nosotros estamos investidos por una ley federal y los notarios públicos por una ley estatal. ¿Correcto? Y se llaman circunscripciones, es decir, dónde actúas, ¿no? Tu área geográfica. Un notario tiene, por ejemplo, para dar una fe de hechos, es decir, algo que sucedió en un lugar, solamente puede hacerlo en una circunscripción municipal. Por eso no sé si se han fijado que los notarios están, por ejemplo, en el municipio de Benito Juárez, en el municipio de Playa del Carmen, en el municipio de Tulum. Y ellos, por ejemplo, si quieren dar una notificación en un municipio que no sea el de ellos, y no pueden hacerlo. Okay. Por un tema de área geográfica. Nosotros tenemos la misma situación, nomás que lo hacemos a nivel estatal. Ejemplo, yo podría hacer una notificación de carácter mercantil dentro de todo el estado de Quintana Roo. Okay. ¿Ah? Entonces, pero no lo podría hacer, por ejemplo, en Campeche, ni en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Solo Quintana Roo. Solo Quintana Roo. Entonces, ¿qué otras diferencias? Bueno, pues ellos son, por naturaleza propia, de origen civil, ¿no? Es decir, ellos manejan la ley civil como su ley más importante. Y nosotros la ley mercantil, Código de Comercio. ¿La razón cuál es? Nosotros somos de alguna manera, lo repito, insisto, por ley federal, y las leyes que nosotros tratamos son de carácter federal. Código de Comercio, Ley de Instituciones de Crédito, Código Fiscal, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y tenemos que estudiar todo este rollo. Y la última sería que los notarios públicos se pueden o tienen la habilidad la capacidad de poder transmitir o dar fe en transmisiones de inmuebles. Nosotros estamos prohibidos por ley, ¿correcto? Entonces, esas serían, creo yo, a grosso modo las diferencias, ¿no? Ambos somos abogados, ambos somos asesores jurídicos, conocemos de la materia, pero bueno, en lo general tendrías estas dos grandes divisiones, ¿no? A nosotros nos audita el gobierno federal, por ejemplo, a los notarios del gobierno estatal. Ok, ¿No? ok, perfecto. Oye, y en un mercado, pues, como el de la Riviera Maya, se ha vuelto importantísima la seguridad jurídica para compradores y vendedores. Sí. ¿Tú cuáles dirías que son los principales errores que se cometen a la hora de una compraventa? Híjole, bueno, a ver, hay muchos, ¿no? Pero bueno, de los más comunes es, pues, no hacerte no contratar los servicios de un profesional, ¿no? Es decir, no solo en la parte que a ustedes les correspondería como el corretaje, sino también del análisis profundo de la documentación o del estado jurídico que guarda un inmueble o de las particularidades propias de una transacción, ¿no? No todas las transacciones son iguales, ¿no? Y el error es ese, pensar que todo es igual. Ok. Y no, hay muchas particularidades y no se trata nada más de mandar papel de un lado al otro, ¿no?
simplemente en un procesamiento mecánico. No, hay que pensar, hay que analizar, hay que saber a qué se enfrenta uno o a qué se puede enfrentar uno y cuáles son las debilidades de esa operación. Pero pues, a los ojos de alguien que no tiene ese conocimiento, pues parecería que todo es nada más simplemente llegar y firmar, y no es así, ¿no? ¿Y tú como corredor público en dónde entras en una transacción? Como un asesor jurídico. Okay. Y sobre todo por el área en la que vivimos, nosotros estamos en un lugar donde primordialmente o una gran parte del mercado residencial, ¿no? Es extranjero, ¿sí? Es decir, vienen los extranjeros a querer pasar un tiempo acá, querer estar, no sé, inclusive retirarse, en fin, en nuestras hermosas playas, etcétera, etcétera. Pero como extranjeros, pues ellos no pueden comprar un inmueble. Ahí es donde entramos nosotros, es decir, porque el vehículo sería un fideicomiso y los especialistas somos nosotros, en fideicomisos. Okay. Entonces lo podemos hacer tanto como fedatarios como asesores jurídicos. Y ahorita te explico lo de fedatario. Okay. Oye, Gilberto, y hablando de problemas finalmente, en tema de tu operación, ¿con qué problema más grande te has enfrentado en una operación inmobiliaria? Híjole, ha habido muchos. Hay antes, durante y después. Ok. ¿Puedes comentar? A ver, por ejemplo, el antes es, y pasa muy, muy a menudo. Oye, te quiero vender utilizando otro valor, porque traigo una bronca de impuestos, por ejemplo. Sí, los vendedores, por una práctica de muchos años, se ha venido haciendo así, ¿no? Pues me escrituraron a tal valor, pero realmente pagué tanto, ¿no? Entonces eso es el antes, ¿no? O tengo un problema porque la propiedad tiene alguna situación que lo está contaminando, ¿no? O sea, a lo mejor un gravamen, a lo mejor una anotación de un juicio, a lo mejor una demanda porque alguien está diciendo que esa escritura, está pidiendo la nulidad de esa escritura. Es decir, todas estas cosas que son previas, ¿no? Y como sabemos, habrá que ir al registro, habrá que hacer una investigación a profundidad para saber a qué nos podemos encontrar. Durante, por ejemplo, suele suceder que también que se cambian los términos y condiciones mientras estás negociando el contrato. Oye, pues ya no era así, ahora te la voy a cambiar así, o le sucede algo al comprador, y oye, ya mi contexto ya no es el mismo, entonces, pues te quiero cambiar, y eso de alguna manera, pues también nosotros tenemos que tener la flexibilidad para poder de alguna forma, redactar un documento que les funcione a los dos, ¿no? Y posterior, pues sería el que muy lamentablemente pasa es, no se construyó lo que se iba a construir, o sí se construyó pero a medias, o se construyó con otros acabados, o no se constriñó a lo que se prometió que se iba a entregar, y entonces ya pues la cocina ya no tenía granito, ahora tiene melanina, no sé, ¿no? Uh-huh. En fin, pues a través de todo el proceso pueden pasar todas estas cosas. Hay muchas que son previsibles y hay otras que no. Lamentablemente, por ejemplo, lo que tiene que ver con construcción, pues nosotros no sabemos si realmente hay vicios ocultos o si se construyó conforme a la normatividad propia de ese tipo de construcción. Pero pues digo, tratamos de buscar dentro del texto propio del contrato la mayor protección posible para que en caso de que eso sucediera, tener herramientas suficientes para poder demandar o en fin, ¿no? O tener lo que se debe. ¿Y te ha tocado, o sea, tener que demandar contratos o cancelarlos? Me ha tocado todo, me ha tocado notificar incumplimientos, me ha tocado ser asesor jurídico de personas que demandan precisamente por un tema de una construcción defectuosa, por un tema de una no entrega en tiempo, que eso es el pan nuestro de cada día aquí. Te voy a entregar en 2 años y pasan 3 y vamos a la mitad, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Tú los notificas y no pasa nada porque simplemente los notificas. Y es lo que la gente a veces no termina de entender, que una notificación es otra cosa que eso. Es un aviso, pero eso no genera ningún tipo de vinculación a nada y tampoco obliga a que te devuelvan un dinero o no. Tendrás que iniciar una disputa para que eso se lleve a cabo en base a un incumplimiento, ¿no? Okay. Los desarrolladores, pues, obviamente van a tratar de defenderse y entonces ya te verías en un proceso legal de 1 año, de 2, de 3, no lo sé, ¿no? Y ahí esa es la bronca. ¿Se puede evitar? Pues, ¿cómo evitarlo? Pues, más bien, tener la herramienta propia, que sería, en este caso, sería un contrato debidamente redactado, para que de darse el supuesto, tú tengas las herramientas para poder demandar, ¿no? Ante un juez.
¿Tú aconsejarías o dirías que, sobre todo para preventas, se tenga un contrato de ese estilo? Total y absolutamente. Ok. Total y absolutamente. Ahora, el riesgo no se elimina. El riesgo simplemente se acota, porque tú no tienes manera de saber cuáles van a ser las cosas propias En las del que- desarrollador, exactamente. Pero bueno, teniendo un documento robusto, puedes tratar de aminorar ese riesgo, ¿no? ¿Y qué pasa al revés? ¿Qué pasa si ya está listo para entregarse y el comprador no puede pagar el precio total, no puede, Esa es una... ya no lo quiere? Sí, esa es una pregunta fenomenal. Es muy difícil estar en igualdad de circunstancias. Y la razón es muy sencilla. Porque cuando tú compras, tú entregas dinero y no tienes nada. Y cuando es al revés, es decir, para responder a tu pregunta, estás en la misma situación, pero peor, porque ahora ya entregaste más dinero y tampoco tienes nada. Entonces, sí, Sí, sí. Entonces, complicado todo. ¿cómo le hacemos? Pues, ok, podrías, si eres el comprador, debiste o deberías de buscar alternativas previas, es decir, negociadas en el contrato para buscar esquemas de salida en caso de que eso suceda. Llámale una pena. Oye, tengo el derecho de rescindir y te voy a pagar una pena del 10, del 15, del 20%. Bueno, esa sería mi salida. ¿A qué te podrías enfrentar? Que no te la devuelvan. Es decir, que no te devuelvan el 80%, el 90%, lo que sea, ¿no? El restante. ¿Cómo le haces? La misma historia, habría que demandar. Pero ahora tienes todo ese dinero en la cuerda y además no tienes el inmueble, ¿no? Oye, Gilberto, y en base a tu experiencia, hablando de contratos, desde tu punto de vista, ¿qué errores más comunes cometen los asesores inmobiliarios en los contratos? Híjole, mira, te diría que ninguno. Y la razón es muy fácil. Ellos no deben de hacer contratos. No son abogados, no son especialistas. Más bien el error sería, si es que existe, sería no recomendar a alguien que se dedica a eso para que lo lleve a cabo, ¿ok? Para que los asista, ¿no? Pero pues no, digo, no debería de pasar de ahí más que de una simple recomendación, ¿no? Obviamente no lo veo metiéndose en un contrato, ¿no? O sea, en tu opinión, un contrato de compraventa siempre debe estar hecho por alguien o por una figura como tú Por un abogado. o por un abogado. Totalmente, con un especialista. Sí, porque además, por ejemplo, tú ahorita dices una compraventa. No todas son compraventas. ¿Qué pasa si vas a comprar algo que tiene un crédito y hay una cesión de ese crédito? ¿Qué pasa si vas a comprar sesiones de derechos fideicomisarios, es decir, solamente sesiones de derechos fideicomisarios? No es una compraventa, es una cesión de derechos fideicomisarios. ¿Qué pasa si hay un crédito? Como te digo, ¿qué pasa inclusive si vas a tener algo financiado por el desarrollador? ¿Qué tipo de garantía buscarías? ¿Una garantía hipotecaria? ¿Un fideicomiso de garantía? ¿Cómo lo vas a instrumentar, no? Entonces, por eso, recordando lo que expresé, es no todos son iguales y no todas las operaciones tienen los mismos elementos. En lo esencial, sí, pero las particularidades es donde ahí entramos nosotros para identificarlas y para poderlas llevar a cabo. Entonces, sí habría un contrato específico para cada una de esas Para cada una transacciones. de esas cosas, así es. Que aquí se dan mucho, por cierto, Muchísimo, por los fideicomisos. así es. Platícanos un Y se dan poquito del garantías fideicomiso. comisos. Los fideicomisos, bueno, ¿Quién sí, quién los tiene que hacer? O sea, ¿quién sí los tiene que hacer? ¿quién sí los tiene que hacer? Cualquier persona que no sea mexicana, Ok. ya sea física o moral. ¿Ok? Nuestra constitución prohíbe que los extranjeros compren en una zona que se llama la zona restringida, que no es otra cosa que fronteras y litoral, ¿no? Hay unos que la denominan la zona económica exclusiva, es lo mismo. Entonces, está prohibido que adquieran inmuebles, ¿correcto? Esto es algo que a través del tiempo se ha venido como una muy mala práctica diciendo que alguien llegue y compra un departamento. No compra un departamento. Constituye un fideicomiso cuyo activo es un departamento y cuyo derecho le da única y exclusivamente el uso, goce y disfrute de ese departamento. El dueño, ¿quién sería? El fiduciario. ¿Quién es? El banco en este caso. Ahora, ya para acotar sería, tenemos tres partes, un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario. El fideicomitente es aquel que fideicomite, es decir, aquel que transmite este inmueble a este fideicomiso. Que este fideicomiso es un fideicomiso autónomo, es decir, no forma parte del activo, por ejemplo, no forma parte de los activos del banco.
Es decir, si demandaran al banco, por ejemplo, o lo embargaran, no pueden embargar eso porque el fideicomiso es autónomo. Ah, Es algo muy importante. sí, sí. Porque la gente dice, pues es del banco. O sea, sí es del banco porque detenta el dominio, pero no significa que eso sea un activo propio del banco, sino que de manera autónoma está en esta esfera patrimonial que se llama fideicomiso y cuyo fideicomitente, por ejemplo, será un desarrollador, ¿no? En el sentido práctico, alguien que lo construyó, lo fideicomite, el banco acepta tal encargo como fiduciario y le otorga la posibilidad, en este caso, de uso, goce y disfrute al extranjero de que pueda disfrutar de ese departamento, ¿no? Esos fideicomisos son por 50 años, que eso es otro muy importante. Hay que pagarle al banco su anualidad, así es correcto, que debe de andar, ¿qué te gusta? $500 al año, por ahí dependiendo del banco, pero por ahí se pueden renovar los fideicomisos y se pueden ceder. Okay. ¿Y por qué el tema del fideicomiso? Porque muchas personas, y se ha también vuelto una muy mala práctica, deciden evitarse, ¿no? De una manera supuestamente muy vivaz y muy ágil, ¿no? Que descubren el hilo negro, pues constituye una sociedad y compro a través de la sociedad del departamento y me evito la bronca del banco, me evito la bronca de la anualidad pues en teoría suena muy bien, pero lo que pasa es que es ilegal. Es decir, la ley de inversión extranjera prohíbe a los extranjeros que a través de sociedades mercantiles compren, adquieran inmuebles de carácter residencial. O claramente que lo hace. Ah, sí, en la práctica se hace. La respuesta a eso sería, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo siguen haciendo? Pues porque no hay una supervisión, porque a lo mejor la autoridad está, pues no sé, ocupada en otras cosas y a lo mejor no pretende empezar, ahora sí que una revolución a empezar a quitarle que ojo, la pena es perder el inmueble en perjuicio de la nación. Wow. Pues se lo queda el gobierno. Se lo queda el gobierno. Entonces imagínate qué pasaría. Ahora, lo más grave de todo esto es que hay muchos colegas que lo proponen, lo recomiendan. Ahí sí no sé qué decir al respecto, pero a mí me parece muy grave, ¿no? Sobre todo porque pues hay un desconocimiento total de la ley. Claro. O sea, yo extranjero sí puedo constituir una empresa, pero no a través de esa empresa puedo comprar un inmueble. Así es, voy a poner un persona física. Sí, voy a poner pero ahí sería un fideicomiso, es decir, yo como persona física A través del fideicomiso. a través del fideicomiso. O me traigo mi empresa extranjera también. Sí. O me traigo Y la meto un fideicomiso. Y ese sería el fideicomisario. Por ejemplo, puede ser una sociedad extranjera, puede ser una persona física, pueden ser varias personas físicas, pueden ser varias sociedades extranjeras, o puede ser otro fideicomiso que sea fideicomisario del fideicomiso mexicano. Bien. Sí, por ejemplo, alguien que tenga todos sus bienes en un fideicomiso extranjero podría utilizar ese fideicomiso para que fuera fideicomisario del fideicomiso de México. Entonces, la única manera de que un extranjero tenga acceso a un inmueble De carácter de carácter residencial en esta área, en esta zona, económica exclusiva, sí. sería a través de un fideicomiso. Así es. No hay manera, o no está en el marco de la ley. No está. El artículo es muy claro, el 27, los extranjeros no pueden adquirir el dominio de ningún tipo de inmueble en la zona. Punto, se acabó. Ahí no hay, se me ocurrió interpretación, no se puede. Y la ley de inversión extranjera también es muy clara, está prohibido que se adquieran inmuebles de carácter residencial a través de sociedades extranjeras con inversión extranjera. Es decir, tú podías como mexicano sí comprar el inmueble con una sociedad, tú no tienes problema, pero el extranjero sí lo tiene. ¿Y qué pasa cuando hay extranjeros y mexicanos en esa sociedad? Tampoco podrías, porque ya hay inversión extranjera. Okay. Aunque sea el 1%, ya tienes inversión extranjera. Ya hay un extranjero ahí. No te habla de medios extranjeros, ni te habla de poca participación, no. Extranjeros, punto. Pues qué importante. Sí. Importante saberlo. Sí. Entonces es una práctica que muy lamentablemente se da, ¿no?, en nuestro estado y se recomienda y todo, pero pues... Tocando el tema de impuestos, Gilberto, tú que eres especialista en la materia, ¿habrá manera de estructurar legalmente alguna operación para pagar menos impuestos en la medida de lo posible? Existen cosas, existen herramientas, existen procedimientos, situaciones, dependiendo de los contextos, en donde te puedes hacer allegar de
la mayor cantidad de deducibles, la mayor cantidad de beneficios para que tu carga impositiva sea disminuida, ¿sí? ¿Cómo saberlo? Pues con el conocimiento de la ley propiamente, en el sentido de qué te está permitido y qué no te está permitido, ¿no? Eso es lo primero. Y dos, ¿cuáles son las formas? Porque, volveríamos a insistir, nuestro sistema tributario es infinitamente diferente por ejemplo, al de Estados Unidos o al de Canadá. Ellos no tienen los mismos requisitos de forma que tenemos nosotros. Entonces, para ellos... Tasa más alta. Además, ¿no? Además. Pero, si tú vas y compras algo digamos, en Estados Unidos, te vas a un Starbucks, ellos te dan compras un café y te dan un recibo, ¿no? Y para ellos es válido. Para nosotros, evidentemente, eso es basura. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un CFDI con ciertos requisitos para que efectivamente lo puedas hacer deducible. Por ejemplo, en el caso de sus comisiones como agentes inmobiliarios, tienen que emitir un CFDI con ciertos requisitos para poderlo hacer deducible. Entonces, buscar qué es lo que está todo disponible en base a esa propiedad en particular para buscar el mayor beneficio para disminuir la carga tributaria. O sea, la respuesta es sí, pero todos los eventos o todas las propiedades, las operaciones son distintos. ¿Cuáles serían los elementos más comunes para manejar esta estructura? Ok. Te manejan, digamos, hay dos grandes supuestos. Todo lo que tenga que ver con mejoras. Okay. Sí, mejoras a los inmuebles. ¿Por qué? Porque hay inmuebles que a través del tiempo pues fueron renovados, o por ejemplo les cambiaste la cocina, les pusiste, no sé, anticiclónicas, cambiaste los baños, la pintaste, en fin, etcétera, etcétera. Pero muchas personas no guardan las facturas. Entonces, si no las guardaste, la ley te dice que tienes una segunda opción y te dice, te doy chance hasta el 80% del valor de la mejora. Pero no tienes ningún documento para poderla aprobar. Entonces, ¿cómo lo haces a través de un avalúo? Ahí también entramos nosotros como peritos evaluadores. Entonces, vamos y decimos, ok, entonces, la mejora consistió en esto, y entonces el valor de mercado de ese tipo, ese costo que tienes ahí es de tanto. Entonces, de ese tanto, la ley te permite deducir hasta el 80%. Okay, por ejemplo, ¿no? Esos son, digamos, los dos grandes supuestos a los que nos enfrentamos. Evidentemente el segundo es el más común, porque es muy raro, y créanme que llevo muchos años en esto, que la gente guarda sus facturas, sobre todo extranjeros, porque no saben que existe una... Es más, la palabra o el CFDI, pues no saben lo que es. Claro. ¿No? Por empezar. Para empezar. Entonces, pues bueno, generalmente nos vemos en el segundo supuesto. Ahora, ¿cómo funciona? Hoy, ya me imagino que ya están muy enterados del asunto de la validación de avalúos. Bueno, sí. Entonces, hay una plataforma, esa plataforma se vacía toda esta información y al final te termina la autoridad validando estos números. Exactamente. Entonces ya de alguna manera se cierra la pinza de que ese es precisamente el valor que tienes de deducibilidad en términos de esas mejoras. Para que no haya mucho margen ahí de maniobra, ¿no? Como lo hacían antes de Ándale. exagerar el monto. Exactamente. Ahora sí ya está la pinza cerrada y ese es el valor, ¿no? ¿Y el avalúo de mejoras es el mismo que subes a la plataforma cuando vas a hacer una Es, digamos, un apartado, un apartado dentro de la plataforma, porque puede ser que sea solamente un avalúo sin mejoras. Ok. Entonces, digamos, en la misma página pueden ir los dos, correcto. Okay. Pero bueno, digo, hay veces que sí están, hay veces que sí hay mejores y hay veces que no las hay. Pero sí hay modo de ahorrar, digamos. Sí. Sí hay modo de ahorrar. Gilberto, ¿cómo protege un corredor público al inversionista extranjero? Ok, híjole, esa es una pregunta compleja. La protección, pues más bien sería, en mi muy particular opinión, es acotar los riesgos, ¿no? Es decir, que esté enterado a qué se pudiera llegar a enfrentar y qué sucedería si eso pasara. En el caso de verificarse un tipo de situación, que sepa qué pudiera hacer y preverlo previo, ¿no? Es decir, la protección la entendería yo como repetiría, insisto, en que se contrate a profesionales como ustedes, abogados, gente que está en el medio, para que logre tener la mejor asesoría posible y poder de alguna manera acotar los riesgos a los que se pudiera enfrentar, ¿no? ¿Cómo? Haciendo una revisión exhaustiva de lo que va a comprar, entender, saber que no tiene ningún problema, que no hay ninguna manchita, que no nada, hacer un contrato debidamente. Inclusive si se trata de, nosotros estamos muy acostumbrados aquí en la región a hacer los contratos bilingües,
para que también la persona sepa, entienda que está firmando, ¿no? Y bueno, creo yo, ¿cómo te puedo decir? La naturaleza propia del servicio de personas como nosotros, pero ya no podemos ir más allá, ¿no? O sea, digamos que esa protección ahí termina. Ya después, pues, esperemos que todo saliera muy bien, pero ya sabemos que es que no, pero bueno, ahí me quedaría yo, ¿no? No hay más allá de eso. Perfecto. ¿Qué documentación tú dirías que nunca debería de faltar para hacer un contrato o para firmar una compraventa o para que compres un inmueble? Me iría por el qué, es decir, si el qué es el inmueble, el departamento, el terreno, el edificio, lo que sea, todo lo que esté relacionado con el inmueble. ¿Qué documento? No, el título de propiedad, le hace la escritura pública, lo que sea, ¿no? Que esté limpia. ¿Cómo sabemos que utilizar este término de limpia significa que no tiene nada que lo contamine o que lo nuble, ¿no? Por ejemplo, un gravamen, por ejemplo, una anotación de una autoridad, por ejemplo, una disputa que haya en relación a ese inmueble, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, entender que el qué está total y absolutamente a libre disposición de aquel que lo vende. ¿Ok? Todas esas puede ser, por ejemplo, de los documentos que generalmente se utilizan, sería una cédula catastral, la cédula catastral vigente, una constancia en el deudor predial, también, bueno, en Quintana Roo se usa, se llama la cooperación por obra, y me imagino que es una contribución que se paga también, que debe de estar para poder llevar a cabo la transacción. Certificado de libertad de gravámenes, que es por excelencia el documento idóneo para ese tipo de cosas, y todo lo que tiene que ver con las partes, la identificación de las partes. Eso también es muy complejo en el sentido de ¿a quién vende? Muchas veces venden sociedades. Los desarrolladores son sociedades mercantiles. ¿Quién tiene facultades realmente para vender? ¿Qué tipo de facultades debe de tener? ¿Dónde deben contenerse? ¿Cómo se otorgan esas facultades, no? Y mucha gente, por ejemplo, que es una de las, ahora sí que de las grandes cuestiones que a veces se nos olvidan, el objeto social, y me voy a detener aquí para que tratamos de entender hasta dónde puede llegar la interpretación de todo esto. Si tú vas a cualquier lugar, te van a decir que para poder vender necesitas facultades de dominio. ¿Ok? Y si yo les digo que no, me dirán que estoy loco. O muy cerca de la locura. Les voy a poner un ejemplo que no. A ver. Una sociedad mercantil cuyo objeto social es la compra, venta, arrendamiento, construcción, distribución, lo que ustedes quieran de inmuebles, ese es su objeto primario. ¿Correcto? Es decir, no vende gas, no vende, no sé, micrófonos, no. Es inmobiliario 100%. Entonces, entonces, bajo esta lógica, aquel que vende el inmueble es parte de su día a día. Es decir, se dedican a vender inmuebles. Sí. ¿Bastaría con facultades de administración? Si está en su objeto social, ¿tú dirías que sí? Total y absolutamente. Es más, existen ya el criterio. Es decir, si tú eres una papelería, ¿tú qué vendes? Lápices, borradores, engrapadoras, en fin. Pues, lo puedes hacer en el día a día. Digo, yo sé que el ejemplo es muy, muy distanciado, pero en estricto sentido es lo mismo. Es decir, primordialmente vendes eso, ¿no? Si la papelería, el inmueble fuera tuyo, ahí sí necesitarías dominio, porque está fuera no es parte de tu operación toral, vertebral. Y en el caso de un inmobiliario, no es tu objeto social, pero en el caso de una inmobiliaria sí lo es. Jurídicamente no habría ninguna razón para que alguien con facultades de administración de una inmobiliaria cuyo objeto social fuera primordialmente ese te vendiera. Y hemos llegado al absurdo de también decir que necesitamos facultades cuando compran sociedades de dominio para poder comprar. Pero no sería así. No sería así. Pero ¿qué pasa si un notario te dice no? Forzosamente necesito que tenga... Lo que siempre les digo, cambien de notario. Pues no sé, pero yo creo que, no me ha tocado, pero una mayoría de notarios va a decir no. Podrán decir muchas cosas. A ver, nadie tenemos el monopolio, ¿no? De saber o de no saber. O sea, eso es un tema que no está sujeto, es a lo que yo piense o crea. Está sujeto a cuáles son los criterios y cómo está nuestro marco legal.
El no quererlo hacer por no saber hacerlo es otra cosa. Pero de que está en la ley, está en la ley y es totalmente posible, lo es. Y como de esos temas hay muchísimos. ¿Qué pasa si el notario? Entonces estas figuras, y no hablo solamente de notarios, hablo de todos en general, se vuelven una especie de monopolio de cómo se hacen o no se hacen las cosas. Y el problema es que en la medida en la que desconozcan de la materia, más complicado y más complejo será. Porque no tienen herramientas a su disposición para poder resolver las diferentes cosas. Y porque estás a merced de su criterio. Estas. Es la realidad. Yo diría secuestrado. Porque, Sí. claro, ¿cómo le haces, no? Es decir, ellos no quieren, bueno, está bien, cambia de notario. ¿Te tocó otro igual? En algún momento encontrarás alguno. Mira, yo he tenido a lo largo de todos estos años muchas, ahora sí que los pongo de todos estos problemas, muchas complicaciones precisamente por este tipo de situaciones. He llegado, literal, a mandar transacciones con notarios en la Ciudad de México para evitar o para poder resolver el asunto. Y la pregunta sería, ¿por qué el de la Ciudad de México sí la aceptó y el de aquí no? ¿El de México está mal? La operación pasó, la operación se materializó. Entonces, si nos vamos a un tema de resultados, pues el resultado se dio. ¿Quién está mal? ¿O quién estaba mal? O quién sabía. O quién sabe, también, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, todas estas cositas son a veces que dices, bueno, sí, pero ¿quién se pone a pensar? Porque, te digo, es un tema que se ha vuelto mecánico. Sí. Me entregan un tanto así de papeles y los llevo de aquí a allá y ya está. No, y nadie se pone a pensar qué pasa en medio, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los riesgos? ¿Cómo le hago para resolver esto? Oye, si alguien llegara con facultades de administración de inmobiliaria, el notario te va a decir, bajo este ejemplo, pues que no, yo te digo que sí. Y se logra quien tenía la razón, ¿no? Bueno, pero partimos también de que un acta constitutiva generalmente considera esas facultades. Es raro que alguna venga sin dominio, ¿no? Hay veces sí, a veces no. En lo general sí, pero hay veces que no. Ejemplos que pasan a menudo, digo, no es que quiera ser dramático ni mucho menos, la gente se muere. Entonces esa persona no está, que tenía facultades y tiene otra que tiene dominio. Y digo, perdón, que solo tiene administración y lo puede hacer. Por ejemplo, te estoy poniendo ejemplos, ¿no? Sí. Hay veces que simplemente se quedan sujetas a asambleas posteriores, por ejemplo. No le otorgan a nadie dominio. Por ejemplo, ¿se puede? Sí, sí se puede. No es lo normal, pero sí se puede. Que alguien lo haga. Es más, hasta por una omisión, se les olvidó. No lo incluyeron y ya está hecha. ¿Cómo resuelves? Oye, empresa, pues vete a hacer y no sé qué. Ok, sí. Pero si mediante lo que tienes lo puedes resolver, lo puedes hacer. ¿Y quién podría hacerlo? Aquel que tiene las herramientas necesarias para poder identificar que la resolución y la solución del conflicto, del problema que tienes está allí, que no es necesario buscarlo en otro lado. Pero es importante recalcar que en tu objeto social tiene que estar la compra-venta de inmuebles. Total y absolutamente. Si eres una papelería, olvídalo. Sí. O una ferretería, o No es que cualquier sociedad pueda hacerlo así, nada más. Exactamente. Okay. Digo, son pequeñas cosas. Y seguro alguien que me verá, me imagino que pensará que estoy loco. Pero la parte interesante sería que me digan por qué. O sea, ¿dónde se basa? ¿No? Todo este rollo. Hay muchos criterios y hay muchos libros que hablan de todo esto. Gilberto, ¿qué haría que te negaras a participar en una operación? ¿Has declinado la asesoría o de algún cliente o algo por el estilo por ciertas cuestiones? Bueno, la que más me toca es conflicto de intereses. Es decir, alguien que llega a la oficina y yo ya tengo un cliente previo, pues no puedo evidentemente, ¿cómo se llama? Asesorar a ambos. O sea, y declino por un tema de conflicto de intereses, ¿no? Porque el objeto es ilícito. Esa es la otra. También que a veces llegan con cosas que pues, evidentemente ya todas luces de una ilegalidad, ¿no? ¿Qué otras? ¿Puedes mencionar alguna? Por ejemplo, algo que tenga que ver con... Lo normal es con temas de desfalcos. O sea, por ejemplo, que están tratando de hacer un andamiaje para lograr un desfalco de alguna situación. Y a todas luces se nota que es un tema de desfalco. Pues no.
En fin, en lo general, a mí lo que me toca es temas de conflictos de intereses. Los desfalcos ha sido muy, muy poco, y ya llevo 20 años en el asunto y han sido relativamente pocos. ¿Qué otra cosa? Cuando Bueno, dices que no con- acepten mis honorarios también, ¿no? No, Sí. eso. Ahí sí, Nico. Ahí sí, Cuando te refieres a conflicto de intereses, ¿es que no podrías atender a la parte vendedora y a la parte compradora? en el caso de un inmueble, sí. Hay veces que sí me ha tocado y muchas veces nosotros firmamos una carta. Hay veces que ambos quieren hacerlo con nosotros, ¿no? Ujú. Por un tema de facilidad, ¿no? De que seamos. Entonces, lo único que hacemos es una carta, ¿no? Se reconoce que nosotros estamos llevando a cabo la operación y con eso se salva, porque ambos están conscientes de la situación, ¿no? Tanto una parte como la otra. Ok, perfecto. En una frase, nos dirías qué necesita una persona para comprar una propiedad con seguridad y tranquilidad. A ver, bueno. Que la propiedad exista de entrada. Pero bueno. Digo, sí, Sí. es decir, si nos vamos a la parte más kosher del asunto, es decir, que exista, o sea, que no sea una cosa futura, que exista, ¿no? Que tenga título, que ese título no tenga ningún tipo de situación que la pueda limitar y que, bueno, y que todo se lleve a cabo conforme a lo que marca el marco legal en términos de la cantidad y del tipo de documentos, de cómo se paga la contraprestación, de cómo se documenta el pago de la contraprestación de las partes, de que tenga facultades, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí sería, digamos, el más kosher. Y la otra, si lo quieres ver sin riesgo, por así decirlo, es que se pague al momento de la escrituración, ahí mismo. Ese sería tu consejo. Ese sería, claro, en el mundo ideal, en la Sí, utopía, ¿no? sí, por supuesto. Es decir, estamos todos reunidos en la mesa, aquí mismo te estoy pagando, aquí mismo estoy firmando y ahí se hace todo, ¿no? Claro. ¿Y en qué tipo de operaciones inmobiliarias es recomendable acudir a un corredor público en vez de un notario? Yo creo que sería indistinto. Más bien sería, o sea, no creo que la parte propia de la etiqueta te dé algo en relación a que pudiera ser mejor uno u otro. Yo creo que más bien pudiera ser, por ejemplo, a lo mejor un abogado, que también no es ni notario ni corredor, pero tiene un enorme conocimiento de la materia, ¿no? Eso en relación a la asesoría. En relación a lo que tiene que ver con la fe, sería, el notario puede hacer prácticamente, dar fe prácticamente de todos los actos, Ujú. ¿correcto? Es decir, compraventas, daciones en pago, fideicomisos, ¿qué más? Hipotecas, en fin, todas estas operaciones que se dan alrededor del tema inmobiliario. Y nosotros como corredores públicos podemos dar fe de las sesiones de derechos fideicomisarios, es decir, del fideicomiso previamente establecido y constituido, en la cual el fideicomisario cederá sus derechos a otro extranjero, como generalmente es lo que pasa, y en esta operación no existe un tema inmobiliario, que era lo que hablábamos un poquito, ¿no? Anteriormente, que se trata de la compra de derechos. No están comprando un inmueble porque hay una prohibición expresa, ¿no? Ujú. Entonces, es decir, no se puede por los extranjeros. Entonces, en la cesión, como se trata de cesión de derechos fideicomisarios, nosotros podemos dar fe de ese tipo de operaciones, que es básicamente, llamémosle, nuestro nicho de mercado, es donde estamos nosotros realmente especializados en este tipo de cosas, aunque damos asesoría en todos sentidos, pero como fedatarios es en ese rubro. Y si me permiten dar un pequeño resumen de por qué. Sí, sí, sí. Y la lógica es muy sencilla. Si están prohibidos los extranjeros de comprar inmuebles, entonces lo que se vende, porque nunca lo tuvieron, no es un inmueble, sino es un derecho. Correcto. ¿Ok? Si es un derecho, luego entonces ya la prohibición del inmueble ya no existe, ya no opera, ya no se verifica porque es un derecho. Ya no estamos hablando de un inmueble. El propietario siempre sigue siendo, en este caso, quien detenta el dominio, que es el banco, el fiduciario. Bien. Entonces, luego entonces, nosotros tenemos todas las facultades para poder llevar a cabo ese tipo de operación. Es decir, las sesiones de derechos fideicomisarios. El extranjero que le vende al extranjero, básicamente, ¿no? Otra locura. Si una persona
cede sus derechos fideicomisarios a otra, ¿tiene que inscribirse esa operación en el registro público de la propiedad? Pues en estricto sentido, sí. En estricto sentido, sí. Para... Ok, está bien. Otra locura. ¿Se hace? Sí, sí se hace. Se ha venido, sí, y se seguirá haciendo. Sí. Porque además el tema de los trámites y todo este cuento al final del día, pues es para hacerle la vida más fácil a los demás, aunque en estricto sentido la ley no lo establezca como tal. Y les paso toda la historia del por qué, ¿no? Como hablábamos un poquito del tema de las facultades administrativas, pues es que en este tipo de operaciones, ¿cómo se llama? Registro público de la propiedad. La última palabra es la más importante, propiedad. Si nunca se vende la propiedad, si la propiedad no se transmite, si la propiedad no sufre cambio alguno, ¿Cómo? porque se inscribe. Pero y luego vamos cambia a la el ley. titular registral. No, ese no. El titular registral siempre va a ser el banco. Siempre. Ok. En la práctica, lo que hacen es poner una diagonal. Banorte, diagonal, Mr. Smith. Eso es un tema de práctica de sistema de identificación para ellos interna, de acuerdo. Pero el titular registral sigue siendo el banco. Y nunca va a dejar de ser. Y nunca va a dejar de serlo mientras esa propiedad permanezca desde fideicomiso. Y la ley, ahora vámonos a la ley, no a lo que a mí se me ocurre. La ley, el Código Civil del Estado de Quintana Roo establece los supuestos por el cual se deben de inscribir o deben ser susceptibles de inscripción ciertas operaciones. Y te habla y te dice, digo, no me lo sé de memoria el artículo, pero te dice, todas las operaciones en donde se transmita, enajene, bla, 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 el dominio, es decir, la propiedad. Por eso es registro público de la propiedad, por eso hablamos de titulares registrales. Sí. Pero si nunca cambia, la misma ley no lo establece, en estricto sentido no tendría ni siquiera por qué cambiarle o agregarle el nombre del extranjero. El titular es el banco. No hay una razón. Hablemos del predial, que no venga a su nombre. No debe de venir a su nombre porque no es el propietario. Y la razón es muy sencilla, está prohibido por la Constitución, no pueden comprar inmuebles. ¿Por qué pedimos un recibo de predial a nombre de ellos? ¿No les parece que es una contradicción? Sí, Sí. sí lo es. Claro que lo es. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Tratar de hacer la vida más fácil y decir, ay, pobrecito, va a tener que ir a pelearse con la autoridad y bla, bla, bla. Y lo pedimos, pero no tiene sentido, es una contradicción. Pues el recibo del impuesto predial, es decir, el impuesto propio relacionado al inmueble. Entonces, ¿qué debe decir ahí? Pues Banorte o Bajío o Santander o el que quieran. Pero no el extranjero. Y el tema está es remar contra la corriente, ¿no? Es como David y Goliat, ¿no? La frase a mí me encanta, creo que si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue Facundo Cabral, que decía que el ejército imbatible, el ejército al que nunca se le puede ganar, es el ejército de los ignorantes, es tan grande que, pues, ¿cómo le ganas, no? Yo siento que hay algo así, es decir, es tanta nadie se cuestiona, nadie se pregunta, nadie nada. Todos simplemente actuamos de manera mecánica, ¿no? Te pido esto. Cuando ya te empiezan, ¿por qué? Nadie sabe responder. Nadie sabe. Pues porque sí, pues porque me lo piden en el... Y ahí dice. Porque me lo piden en el municipio, porque si no, no me dan la cédula. Que me lo piden un notario. Sí, porque me lo piden el notario. Y el notario le preguntas, tampoco sabe. Pero realmente no hay un tema. Bueno, no todos los notarios, pero me refiero mucho sí. Porque el recibo, te digo, no debe de estar a nombre de los extranjeros. Ni uno solo. El banco es el titular registral. Entonces, volviendo a esa lógica, ¿por qué las inscribimos? Porque me lo piden. No, y luego te van a decir, es constitutivo de derechos. Es que el derecho ya se constituyó cuando se constituyó el fideicomiso. Es decir, ese acto sí es inscribible. Y la respuesta es muy sencilla. Estaba en la esfera patrimonial del desarrollador y se trasladó a la esfera patrimonial del fideicomiso. Luego entonces sí hubo un cambio entre esos de quién detenta la propiedad. Claro, por supuesto. Pero si ya está aquí, ya los cambios que velo desde un punto de vista todavía inclusive más fácil. Esta casa, por ejemplo, este lugar, vamos a pasar, es tuyo. Puedes ser titular registral. Sí. ¿No? Sí. La puedes prestar, la puedes rentar, pero el dueño, ¿quién es tú? Sí, correcto. Ok, entonces cada vez que la rentaras, tendrías que inscribirlo. Cada vez que la prestaras, tendrías que inscribirlo. Es lo que estamos haciendo.
porque el dueño sigue siendo tú. ¿Por qué vas a inscribir a alguien que le rentas o a alguien que se la prestas? No, No, no. ¿No es así? no. Pero bueno, digo, Sí, nos podríamos. nos podemos ir de aquí a Navidad con ese cuento. Claro. Pero bueno. Pero bueno, usted ya lo escuchó. Asesórese por expertos. Hágalo desde un principio bien, Totalmente. como se debe de hacer. Y pues aquí estamos, Coldwell Banker Bloom. Y aquí está nuestro invitado. Gracias, muchísimas gracias. Conoce. Muchas gracias a ti. A sus órdenes, chicos. Bye, bye. Ok, antes de que se le corten, invítalo a que oye, para la gente que nos está viendo, ni quiera de tus servicios o tus asesorías, Ah, sí. todo ya. Ah, perfecto. Sí. Entonces, desde el principio. 3, 2, 1. Y pues asesórese con los expertos. Coldwell Banker Bloom y aquí con nuestro corredor público número 12. Para quien quiera contratar tus servicios, para quien quiera asesorarse contigo, ¿dónde te encontramos? Estamos en Playacar fase 2, en Plaza Paseo Playacar, primer piso. La Correduría Pública número 12 también está directamente vinculada con un despacho legal. No somos una oficina de cierres inmobiliarios. Somos un despacho legal. Y dentro de los servicios que ofrecemos es la asesoría propiamente de eso, junto con la correduría. Y nuestro teléfono es 984-803-5356. Siempre Perfecto. estamos a la orden.